Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Voy a ir siguiendo admitiendo a la gente que vaya llegando, pero vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. En nombre de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, les damos la bienvenida a este conversatorio. Esta es una nueva actividad, acá no hay presentación, no hay PowerPoint, es bien informal y esperamos contar con la participación de todos ustedes. Tengo el gusto de presentarles hoy a dos de nuestros comunitarios, psicólogos y psiquiatras muy importantes tanto dentro como fuera de la comunidad, en la ciudad y en el país. Está con nosotros la doctora Mónica Ventura, quien es psicóloga clínica, con 30 años o más de experiencia en niños, adolescentes, adultos. Tiene un centro de práctica muy importante que se llama CIAN Psicología. Desde hace ya varios años ha sido docente en las maestrías durante también bastantes años. Es una persona muy rigurosa, muy exitosa, muy trabajadora y muy pila en todo este tema de la psicología. Mónica, bienvenida. Y Robbie Chaskel, que yo creo que todos ustedes lo deben conocer. Robbie es psiquiatra de niños, adolescentes y familias también. Trabaja como profesor y como director y coordinador de las facultades de psiquiatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá y de la Universidad Militar. Y también trabaja en la Universidad del Bosque, además de pues tener una consulta privada desde hace también bastante tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un conversatorio. Vamos a charlar acerca de las inquietudes que ustedes tengan, ya sea como padres o como profesionales, porque veo aquí a varios profesionales, acerca de la llegada, el regreso de los niños al colegio todavía en pandemia y todavía de manera virtual. Entonces, los dejo con Roberto y con Mónica. Bienvenidos todos. Hola a todos. Eh, Me tomo la palabra primero, Robbie, ¿está bien? Y fue como lo decidimos, sí. Ok. Entonces, es realmente un gusto para nosotros dos volver a compartir con ustedes y esta modalidad la pensamos porque ya hemos presentado en otros momentos a modo de conferencia y lo que queremos hacer en este momento es mucho más ágil. Estamos frente a una situación muy particular y es el reingreso al colegio en unas condiciones que seguramente conocimos en los últimos 3 meses del año lectivo pasado, pero que nos tendría que llegar a sorprender en estos momentos, porque es que en los últimos 3 meses del año lectivo pasado, lo que sucedió fue que fue una sorpresa para todos, para colegios, para papás y para estudiantes. Estábamos, y para los psicólogos que nos tocó atender en avalancha todas las dificultades que se presentaron a partir de eso. ¿Qué pasó? Pues que de un momento a otro tocó asumir la educación en casa con el acompañamiento del colegio, pero es que tocó fue asumir la educación en casa sin previa preparación. Nos tomó a todos por sorpresa, generó un impacto muy grandote. Probablemente en algunas casas pudieron sobrellevarlo mejor que en otras. Y incluso para los profesores fue una sobrecarga importante. El tiempo de vacaciones debió haber servido, y conozco por detrás qué pasó en los colegios, les debió haber servido seguramente para tomarlo más con calma y planificar y ver cómo lo van a hacer ahora. Pero bueno, estamos esperando la sorpresa de cómo va a ser esto, lo cual no significa que sea todo un reto, porque siguen estando en casa, siguen necesitando seguramente muchísimo más acompañamiento de los padres y de ajustes importantes en el ambiente físico y en la dinámica de funcionamiento. ¿Qué esperamos de esta hora de trabajo con ustedes? Conversar, que nos pregunten todo, que
que compartan la experiencia y que podamos sacar conclusiones a partir de eso. Y ahí, Roby, te cedo la palabra. Gracias. Gracias. Yo creo que estas palabras de apertura nos dan una idea muy clara de qué es lo que queremos conversar hoy, porque realmente hace unos meses atrás, ni padres, ni colegios, ni niños estaban todos preparados para lo que se venía. Tuvimos entonces 3 meses, algunos de caos, otros de preparación. Algunos lograron llegar al mes de junio, julio exitosamente, pero ahora tuvimos este periodo de vacaciones y eso implica que muchos hogares tuvieron la oportunidad de reacondicionar su situación. Tal vez algunos papás van a tener que verdaderamente acompañar a los niños durante todo este periodo escolar de iniciación de este semestre. Me imagino que muchos de ustedes están pendientes de las noticias y obviamente las noticias médicas también. Entonces, ustedes han visto pues que el nivel de predictibilidad es bajísimo. La Secretaría de Educación del distrito dice que todo el semestre será virtual y después se retracta y dice que tal vez es una cuestión mixta. Todo depende también de la predictibilidad que tienen los que trabajan en la Secretaría de Salud, que ha sido, como ustedes han visto también desde el ministerio, todos nuestros epidemiólogos, etcétera, han sido realmente muy pobres en su habilidad predictiva. Entonces, lo que sí parece estar más claro es que estamos entrando en este momento como en ese pico de Bogotá. Ustedes han visto que todas las ciudades del país pues han tenido como variabilidad en eso. Barranquilla, Cartagena tuvieron su pico, otros están realmente en lo más grave, el pico como Cúcuta y Montería. Entonces, aquí realmente ha habido como una planificación en Bogotá bastante cuidadosa, pero en lo que respecta a educación en particular, digamos, los optimistas piensan que más adelante en el semestre los niños van a poder asistir básicamente al colegio y otros piensan que realmente así nos vamos hasta diciembre con la escolaridad. Entonces, creo que el escenario para la mayoría de padres, para quienes trabajan en psicoterapia con niños y con familias, verdaderamente creo que es correcto pensar como en el escenario de que de pronto nos vamos hasta el final del año escolar, hasta el final de diciembre, en la manera virtual. Y creo que es correcto prepararnos de esa manera en este momento. Y implica también que los padres de familia que tienen que trabajar, tienen que encontrar su espacio para trabajar. Y eso para muchos ha sido realmente todo un reto. Entonces, con estas palabras de apertura, creo que podemos abrir, Evelyn, nuestro conversatorio. Y verdaderamente aquí no hay ninguna pregunta que pueda sobrar. No hay ninguna pregunta tonta o primaria. Yo creo que es muy importante que tengamos espacio para las preguntas complejas, así, y para las preguntas que crean que sean simples. Porque en este reto, bueno, yo quisiera decir, no hay ninguna respuesta simple para una pregunta simple. Así es de que, por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas abiertamente o plantearlas en el chat. A ver, les cuento, cada uno puede desactivar su micrófono solo. Entonces, el que quiera preguntar, no sé si desactiva y pregunta o levantamos mano. No, aquí no hay cómo levantar. Marcos, ¿tiene cómo levantar mano? O vamos viendo a ver que no se nos arme un caos. Sí, porque yo no veo. Ok, a ver aquí. Sí, pero no veo el levantador de mano. No hay levantador de mano. Entonces creo que, pues, por más que seamos bastantes, no sobra decir que sencillamente desactiven el micrófono
y hablen. A veces es solo contar la experiencia, a veces es una pregunta, pero empecemos. Yo estoy. Catalina, ¿dónde levantamos la mano? Yo tengo una pregunta. Okay. Dale. Ante tanto silencio, creo que la presión me pudo a mí. Eh, ¿Existe evidencia de que estos procesos inducen daños mentales en los niños? Tú preguntas si hay evidencia de que los, por ejemplo, el Etapas exceso de pantalla. de aislamiento o desescolarización. Sí, 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 sí. Eso existe una evidencia y si esos son daños de largo plazo, daños no remediales, o sea, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el problema de esto? Ok. Bueno, yo creo que en esto ambos, Mónica y yo, podemos intervenir. Yo voy a traer un poco de lo que ha traído la evidencia científica, toda la evidencia científica sobre COVID y su efecto en los niños. Es una evidencia que empezó a publicarse recientemente con datos de marzo de este año. O sea que así como con el COVID hemos venido aprendiendo, con esta situación también hemos venido aprendiendo. Con el COVID, fíjense que hemos aprendido y desaprendido, ¿no es cierto? Recuerden cuando todo estaba infectado, cuando no se podía tocar nada, cuando realmente todos los billetes estaban infectados y las manijas de los carros estaban infectados, el timón estaba infectado, el virus vivía sobre el timón 4 días. Bueno, hemos aprendido y desaprendido sobre este proceso. La otra cosa es que sobre los niños y la escolaridad virtual también hemos aprendido y desaprendido, y algunos países, como por ejemplo algunos de los países europeos, claramente en base a lo que pasó en la última, para ellos también en la primera parte de la pandemia, vieron que a través de las pantallas y del internet y de los colegios dictando clases, se puede aprender lo que es académicamente requerido. Pero ciertamente se queda por abajo, pero muy por abajo la experiencia del colegio, en la parte de lo social, en la parte de lo interactivo, en la parte de la relación profesores-alumnos. O sea, eso no se compensa suficientemente con la cuestión por Internet. Lo otro que ha sido muy, muy importante es, y tal vez no aplica necesariamente a los que estamos reunidos acá, pero es que la calidad de las redes es bastante pobre y la mayoría de los niños no van a tener una oportunidad de una escolaridad adecuada con las redes del Internet que tienen. Me refiero a la gran mayoría de los niños van a perder tiempo en su desarrollo escolar como consecuencia de esto. La mayoría de los colegios privados, o prácticamente la totalidad, se pusieron las pilas durante estos meses para lograr las mejores redes para su colegio, para sus alumnos y para los padres de familia. Y finalmente, hace tiempos pues en que, recientes quiero decir, en que psicólogos y psiquiatras de niños y adolescentes dábamos consejería a los padres de familia sobre cuánto tiempo deberían tener los niños frente a las pantallas. Eso todo se ha visto obligado a revisar, ¿ok? Entonces ahora tenemos que hablar de pantallas educativas versus pantallas de entretenimiento versus pantallas de socialización, y eso nos lleva pues a un nuevo paradigma frente a las pantallas. Y cierro con esto. No hay ninguna evidencia de daños a largo plazo.
el plazo ha sido muy breve. Entonces, no hay ninguna evidencia de daño a largo plazo en el proceso en el que nos vamos a meter, pero ya hay una apertura de estudios al respecto que es muy, muy importante, y lo que sí vemos como un daño que probablemente es importante, es los niños discapacitados, los niños que tienen diferentes tipos de discapacidad, autismo, discapacidad intelectual, discapacidades motrices. Esos niños verdaderamente están de últimos en esta línea y son los que tal vez sí van a tener repercusiones a largo plazo porque no tienen ni acceso al proceso educativo y muchos de ellos tampoco tienen acceso al proceso terapéutico. Entonces, aquí sí estamos viendo algo a largo plazo. Mónica. Total acuerdo, solamente agrego algo y es que digamos que el reto más grande que podemos tener en este momento es la parte de la socialización, que se ha visto restringida a socializar a través de los dispositivos, cosa que valoran muchísimo los niños y los adolescentes, pero que limita el desarrollo de las habilidades sociales presenciales. Entonces, de mantenerse esto, estamos viéndonos probablemente en el mediano plazo con dificultades en las habilidades propias de la interacción. Probablemente, pero eso sí es probable, es solo en términos de probabilidad, poco más adelante tendríamos que vernos enfrentados a disfunciones en el área de las habilidades sociales y en niños y jóvenes predispuestos a un poco más de ansiedad social cuando se vuelva a interacciones que requieran de la presencia. Entonces, ese puede ser un reto grande si esto se mantiene más tiempo. A ver, yo tengo aquí un par de preguntas en el chat. No sé, Vela, si te resolvió Mónica con lo que acaba de decir, que me parece que esa era tu pregunta, ¿cómo reemplazar lo social? Tengo una pregunta acá que dice, ¿cómo detectar a un adolescente que está pasándola mal con la pandemia? No quiere socializar por teléfono con los amigos. ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Cómo ayudarles a canalizar al joven la rabia que tiene con la situación por no poder tener sus deportes y sus fiestas? ¿Empiezo yo, Mónica. Rubí? Ok. Entonces, de hecho, la pregunta está describiendo más bien cómo detectarlo, porque en últimas está dando la información de señales que indican que ese joven ya está mal. Un jovencito que se aísle. Ahora, hagamos paréntesis. Si se trata de adolescentes, el adolescente puede elegir estar bastante tiempo interactuando a través de los dispositivos y no necesariamente eso indica que esté mal, pero si lo que está señalando ya es que está evitando incluso la interacción social a través del dispositivo, pues probablemente ya está teniendo una señal de que tiene dificultades. Entonces, evitar las interacciones con los amigos si antes sí las tenía. Estar mucho más irritable, por ejemplo, es otra señal. Más intolerante, más aislado de los padres, pueden ser señales importantes de que está pasándola muy mal. La pregunta además es ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ayudarles? ¿Cierto? Entonces, pues lo principal es ayudarle al chico a que pueda identificar qué le está pasando. A veces es difícil es porque ponen barreras, ¿no? Entonces estoy tan mal que no dejo que se me acerquen, pero digamos que el mejor camino es irse aproximando y darle la apertura para que identifique qué le está pasando, identifique cómo se está sintiendo básicamente. Hay una pésima pregunta y es, ¿por qué estás así? Pues porque no vas a responder, yo qué sé, no tengo ni idea por qué estoy haciendo, entonces no le voy a responder. Entonces, por favor, no le digan, oye, ¿por qué estás así? Sino más bien, no te veo bien. Eh, lo que yo veo es esto, eso que yo estoy viendo es así, porque es que siempre les preguntamos como si ellos tuvieran la respuesta de lo que les pasa. Entonces, pues pueden morirse de la ira. Entonces, más bien acérquense, muéstrenle lo que ustedes notan.
Muéstrenle que es válido. Estamos pasando, en general lo que yo he notado, sobre todo con los adolescentes, no con los niños, están muertos de la ira, porque estamos sometidos a unas restricciones muy hartas, no saben contra quién la ira, entonces pues finalmente la ira es contra el mundo o a veces contra los papás, pero digamos que validar que es cierto que estamos muy restringidos y que eso puede producir mucha rabia, está bien, es mostrarles, tienes toda la razón, es muy harta la situación, aunque no parezca va a cambiar, pero mientras tanto, ¿por qué no miramos cómo te sientes? Ayudarles a poner palabras y además a generar algunas alternativas para, por lo menos de manera inmediata, lidiar primero con las emociones. Lo que pasa es que en general los adolescentes consideran que o bien se resuelve todo lo que está pasando o no hay nada que hacer. Es como todo o nada. Entonces es mejor mostrarles, pues no podemos cambiar la generalidad, pero sí podemos hacer unos ajustes en cómo te estás sintiendo hoy, si se hace algunos ajustes en lo que estás haciendo. Tú puedes elegir hacer cosas diferentes y al elegir hacer cosas diferentes, y ahí cualquiera que tenga adolescente sabe la respuesta, pero ¿qué? Yo ya ensayé todo. Entonces, bueno, no, o sea, pensemos, hagamos algo diferente y en la medida en que hacen algo diferente, en general se modifica, aunque sea un poco, lo que están sintiendo y en adelante empieza a ser un poco más fácil hablar. Roby, ¿quieres agregar algo ahí? No, no, yo creo que está súper completo. Entonces, Elisa, tienes la palabra, hasta que estoy aquí dándola, de acuerdo en el chat me están poniendo, Hola. yo hablo. Entonces, si quieren ¿Lista? ponerlo, así yo les manejo esto en orden. Dale, Elisa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tengo comentario y pregunta. Para muchos saben que yo tengo la dualidad de roles, por un lado como directiva en un colegio y por el otro lado como mamá, de dos niños de dos edades muy distintas. Ahí sí quería hacer la salvedad que dicen que, pues sí, que al principio comentábamos que el colegio y los colegios tuvieron tiempo de prepararse y no fue tan así. Los colegios se prepararon en todos los protocolos de bioseguridad que eventualmente el distrito empezó a exigir y en eso se dedicaron la mayoría de colegios en las vacaciones. De repente fue otro sacudón hace 15 días cuando dijeron arrancamos en virtualidad y era realmente volver a esa carrera que tocó en marzo. Realmente ha sido un proceso muy desgastante, difícil para todo el mundo, para los profesores, para las directivas, y era como volver a empezar. Obviamente ya se tenía la experiencia previa y se lograron hacer ajustes, pero creo que no hubo como esa zona de confort que uno decía, bueno, tuvieron 2 meses para prepararse, no fue tan así. Como mamá, pues primero creo que realmente los grandes vencedores de todo este proceso han sido los niños de todas las edades. Realmente esto no es fácil y los niños han sido los que en la mayoría de casas es los que han sacado siempre la buena cara, como el empujón, como la mínima queja, y creo que es impresionante esas habilidades que tan pequeños logran esa resiliencia y esa adaptación que lograron en tan pocos meses. Me preocupa el tema claramente también físico, no solo social, la parte física, de estado físico, de deporte, de eso creo que ha sido un golpe muy fuerte también, no solo la parte social, y creo que el regreso a clase va a ser complicado en el sentido que también hay mucha expectativa, pero también me pasa con mis hijos que ya no quieren salir, tienen miedo a la calle, está el virus, está la inseguridad, salen y ven todo cerrado, entonces está esa otra parte de la moneda que no es agradable salir y afrontar lo que realmente está pasando en la calle. Han tomado la casa como en alguna manera como su nido, como su lugar de seguro. Y la última es la pregunta que sí, pues todos estos meses nos hemos dado cuenta de todas las complicaciones que ha dado esta virtualidad y este encierro, porque el homeschool es una alternativa tan vigente para la educación en muchas familias. ¿Robe o yo? ¿Qué quieres? Sí. La pregunta final tuya es por qué el homeschooling es
está tan vigente. Sí. Ok. Bueno, yo quisiera decir que sí, tienes toda la razón. No ha habido esa zona de confort para prepararse para una escolaridad virtual, porque nuevamente el anuncio era como que no, ¿no? Como que íbamos a tener cierto grado de presencialidad. Y ese reversazo es durísimo. Y fíjense una cosa, ya empieza a salir una literatura muy importante que dice que los grandes sacrificados de esta pandemia han sido los chicos y adolescentes, ¿ok? Y las razones, porque no solo en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo, están más preocupados por abrir los almacenes y los restaurantes y otras cosas, y los colegios están en la lista por allá atrás de últimos. Verdaderamente muchas naciones están muy preocupadas por qué va a pasar en términos de el desarrollo global de los niños, el desarrollo físico, el desarrollo mental, etc. Y es muy importante que nosotros también estemos preocupados y que los padres de familia también se reúnan a poner opiniones sobre la mesa en ese sentido. Porque los padres de familia han estado como verdaderamente en segunda línea, en tercera línea, y no se les escucha con frecuencia. Pero quiero decir, eso no solo sucede nacionalmente, sino también internacionalmente. Y simplemente como para mostrarles cómo es de grave la situación, que en los municipios no COVID de Colombia, también se está pensando en que los niños solo tengan escolaridad presencial parcial y en parte escolaridad virtual. A ver, bajo toda lógica, esos niños no tendrían por qué ser sacrificados con ese tipo de escolaridad cuando podrían tener escolaridad presencial. Entonces eso es muy importante. Y la segunda cosa que quiero señalar es que todos los de ustedes que tienen adolescentes en casa sabrán pues de aquellos que están protestando que otros adolescentes ya están haciendo vida social y se están viendo. Y eso es algo que sucede como consecuencia también del cansancio, pero también sucede como consecuencia de ese elemento de la lógica de la especie humana, que es ese deseo de socializar. Y ese deseo de socializar no puede ser mayor en ningún otro momento que en la vida adolescente. Los adolescentes le tienen menos pánico a este virus que los niños pequeños, lo que Lisa señalaba. Los más pequeños empiezan a tener lo que se llama el síndrome de la cabaña, que me imagino ya lo han visto, ¿no? Que es de pronto ahora el temor a salir de la casa, ¿no? El temor a salir de la casa. Y eso afecta no solo a chicos, sino también a adultos y a mayores. Finalmente, lo del homeschooling, mira, las familias que en el pasado escogían homeschooling, y sobre eso hay bastante y muy buena literatura, que no tenían entonces espacios de socialización, no tenían espacios para hacer deportes, a esos niños no les fue muy bien. O sea, si uno ya va a escoger homeschooling como una opción, tiene que tener lo global preparado para tener un desarrollo sano de esos niños. Mónica. No, eso, lo que te quería decir, Lisa, es que no está tan sobrevalorado como se considera realmente en el homeschooling. En los estudios ha mostrado las falencias grandotas, no en los contenidos, porque la verdad, en contenidos, los niñitos, eso es lo primero que mostraron y es, los niños de homeschooling sacan muy alto en las pruebas, pero son en las pruebas de contenidos. Cuando ya se hizo las evaluaciones completas de desarrollo de esos niños, tenían dificultades importantísimas en el desarrollo socioemocional, que no se pueden suplir solo con contenidos. Entonces, o bien hacían este ejercicio de hacerlo con más familias, pero eso también es muy limitado, porque a veces lo que hicieron fue reunirse unas pocas familias para adelantar el homeschooling, pero eso es muy limitado, son 3 o 4 niños adelantando unos contenidos, o bien tenían que tener
unos recursos alternos para poder trabajar todo lo demás, que es la limitación grandísima del homeschooling. Creo que la experiencia del confinamiento solo nos ha mostrado el enorme valor que tiene la escolarización, que no corresponde a que se les entreguen todos los contenidos que se les pueden entregar, es a la experiencia misma, a la experiencia en las relaciones interpersonales con adultos, con la autoridad y sobre todo con pares. Ok, ¿sigo? Sí. Tengo aquí varias preguntitas todavía. ¿Cómo manejar el estrés producido por las fallas de Internet o dispositivos cuando este es el problema que ellos tienen para decir que no están entendiendo alguna materia en los adolescentes? Mónica. Pues, sí. Creo que sí, me parece perfecto, nos turnamos. Creo que no es ni siquiera en los adolescentes, es muy, muy usual, es decir, es depender de un dispositivo para poder conectarse a tiempo, estar permanentemente allí, pues genera estrés. Yo creo que todo el mundo lo ha vivido en algún momento y es, empieza y yo en ese momento, por alguna razón, falló el Wi-Fi o falló algo del dispositivo que tengo, pues eso genera una frustración importante en los seres humanos en general. ¿Y cómo manejarlo? Pues como lo manejaríamos todos los adultos, y es entender que cuando no están, o sea, que tenemos que primero permitir que se dé el pico de la emoción. Y eso se los enseñamos incluso a los niños más chiquitos, y es, las emociones todas se presentan de una misma forma. Y es que suben, llegan a un pico, como el COVID, llegan a un pico y luego empiezan a bajar sin que tengamos que hacer nada. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación, depende de la situación, pues nos va a generar frustración o nos puede generar rabia o nos puede generar ansiedad, pero en todos los casos la emoción va a subir, va a llegar a un pico y va a bajar. Si no hacemos nada, eso puede suceder en muy poquito tiempo. Sencillamente nos enfrentamos, no nos conecta el Wi-Fi y sentimos la escalada de la emoción. Si solo dejamos que suba y esperamos un momento, y eso hay que enseñárselo en este caso están preguntando por el adolescente, al adolescente, solo espere un instante, no haga, no le pegue al computador, no grite, no dé portazos, no haga, solamente espere, porque sube, espere un momentico que cuando empiece a bajar, maravillosamente las neuronas vuelven y se conectan y puede empezar a generar alternativas. ¿Qué puedo hacer? Cojo otro dispositivo, empiezo a encontrar alternativas de solución. Entonces, en resumen, si solo les explican cómo funciona, cómo es la respuesta emocional, explíquenles que sube, espere un momentico, espere que llegue al pico, cuando empiece a bajar, se buscan alternativas. Si la primera alternativa es solo pedir ayuda, pues solo pida ayuda y empezamos a generar otras alternativas. Roby. Y quiero solo agregar que esa recomendación que acabas de hacer también es válida para los padres, ¿no? Porque pues buena parte de lo que estamos viendo son niños que copian las reacciones de los padres, y entonces tu recomendación es muy, muy adecuada para papás también. Sí, por eso dije, eso le pasa a todo el mundo. Entonces, por favor, solo esperen un momento, que el cerebro está diseñado para no acabar con nosotros. Muy bien, continúo. Bueno, los padres reconocemos que, o tal vez esto es más un comentario que una pregunta. Voy a mirar, a ver, los padres reconocemos que dada la situación actual, es probable que continuemos con colegio virtual mínimo 6 meses. Mis hijos lo que más desean es socializar con sus amigos y con su familia. La molestia mayor es como algunos amigos sí tienen permiso de sus padres para reunirse, independientemente de la pandemia, por la creencia de que por ser jóvenes no se van a infectar. ¿Quieren hacer algún comentario a ese comentario? Creo que es importante. Sí, yo creo que es importante primero demitificar esta cuestión de que los jóvenes no se infectan, ¿ok?
entre los 20 millones de personas que se han infectado, ¿ok? Los 20 millones positivos al día de ayer, 600,000 son menores de 18 años, ¿ok? Y de esos 600,000, algunos se han infectado seriamente. O sea, algunos han requerido hospitalizaciones. Algunos, muy, muy pocos, valga la pena decir, menos del 0.5%, se han complicado muchísimo, y los que se han complicado muchísimo es porque tenían preexistencias. La segunda historia. Los adolescentes, cuando se infectan, e insisto, se infectan, la mayoría de ellos son asintomáticos. Lo único que hacen es que tienen la carga viral para infectar a adultos que los rodean y a otros adolescentes también. De hecho, tengo un par de familias de adolescentes que se reunieron 3, 4 adolescentes. Una de las niñas de ese grupo tenía una empleada de servicio que se había infectado, y ella fue la que infectó no solo a todas las otras niñas, sino que esa a su vez pues infectó a varias familias. Entonces, creo que es muy importante también ilustrar a los adolescentes sobre cuál es la realidad de este virus. Y otro lado de la historia es, por ejemplo, lo que hicieron en Gran Bretaña, donde han creado, y eso va como en dirección de lo que Mónica hablaba, de a veces la reunión de 3 o 4 niños, han organizado algo que han denominado bubbles. Y son como burbujas de gente que podría reunirse socialmente, pero tienen que tener unas condiciones muy estrictas de seguridad para que uno pueda confiar en otra familia mandando a los niños a la casa. Y ellos lo propusieron en buena parte también en Estados Unidos, eso está sucediendo, que podría ser más interesante que 2 o 3 niños estén sentados del mismo curso frente a la pantalla al mismo tiempo en la misma casa, también teniendo la oportunidad de socializar, pero obviamente eso exige pues de unos niveles de confianza supremamente gigantescos para que una cosa de ese orden se pueda desarrollar. De ahí que por lo menos por lo pronto ni el Ministerio de Salud ni la Secretaría de Salud de Bogotá han propuesto que algo de ese orden se haga. Entonces, digamos que puntualizando, una de las cosas importantes que debe entender el adolescente es que no se trata solo de sí mismo, que es posible que, o sea, evidentemente tiene toda la posibilidad de contagiarse, pero hay una responsabilidad sobre los demás que con la adolescencia, el adolescente es probablemente un poquito más difícil porque se centra un poco más en sus necesidades que en la de los otros, pero no importa, puede entender que no se trata solo de sí mismo, se trata también de el impacto que puede tener en otros, porque puede que él sea asintomático, puede traer problemas a la casa o a otras personas, que puede que no sean significativos, pero de esto no sabemos, solo sabemos cuando ya sucede. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, ampliando un poquito lo que Robbie está diciendo, es que esto va a ir cambiando en la medida en que vaya evolucionando, vayamos cambiando en los números también en Colombia, y eso sí va a permitir hacer eso que el fenómeno de la burbuja, y es ir estableciendo el contacto muy poco a poco con otros. Lo que yo he visto, y seguro Robbie también en la consulta, es que a veces cambios bien chiquitos, a veces el hecho de que se puedan ver solo con una otra persona o charlar largo con algún amigo, ya les genera un cambio en el estado de ánimo significativo. Entonces no tiene que ser un cambio grandote. Y un cambio, por ejemplo, de encuentro al aire libre con insuficiente distanciamiento, cuestiones de ese tipo, poder montar en cicla juntos o alguna cosa de ese orden, para muchos es como la diferencia, pero insisto, hay que tener cuidado con las medidas de seguridad.
Ok, ¿cómo se explica que ante la falta de socialización, aun cuando pueden socializar en las pantallas, los mismos adolescentes no presentan sus rostros, ni siquiera en imagen, y solo colocan una calcomanía u otra imagen de Google? ¿Por qué no quieren verse, interactuar si sienten esa necesidad de socializar? Es una pregunta muy interesante. Sí, sí, esa es una pregunta muy interesante y digamos que eso no solo sucede pues en pantallas como la nuestra ahora de Zoom, donde también estamos pues algunos visibles y otros no, sino que viene también de la cultura adolescente de no tener que verse para hablar por el celular. Porque realmente no, a nosotros, el mundo adulto, apreciamos más el FaceTime que ellos. Pero ellos tienen otras tecnologías que aprecian maravillosamente y que no hace parte de la cara, como TikTok, por ejemplo, donde se socializa de una manera distinta. Nosotros todavía hacemos parte de la generación Facebook, etcétera. Entonces, es muy importante. Muchos adolescentes no le dan gran valor a eso. Y de hecho, los de ustedes que también trabajan a nivel universitario, etcétera, y dan clases, pues saben que pues no hay ninguna obligatoriedad de que los adolescentes grandes que ya asisten a la universidad pongan la pantalla con nada distinto a su nombre, no tienen que estar presentes de cara y pues dados también hoy en día los horarios que se están teniendo, etcétera, los adolescentes a las 7 de la mañana con los que yo tengo clase en la universidad, seguramente se están conectando desde su cama, están despeinados, algunos tal vez ni siquiera han desayunado. Y cuando preguntamos en las diferentes rectorías de las universidades donde trabajo, hay claridad de que esto no es una obligación, la obligación es presencialidad. Y eso es lo que los adolescentes también aprecian. Vale la pena decir, fíjense cómo nuestra pantalla tampoco nos deja ver el cuerpo de ninguno de nosotros, no nos deja ver si estamos de pies cruzados o en pantuflas, etc. Esto es de todas maneras un sistema absolutamente incompleto y los adolescentes tienen claro de que es un sistema incompleto y por eso la necesidad de ver la cara no es como primario. Pero es lamentable, sí. Yo no sé si Mónica tiene también algo que Tengo aportar. solamente que considero que un reto más arriba, es decir, pónganlo en la experiencia del adulto también y después lo traducen para el adolescente. Si uno solo está escuchando, pues tiene un costo X. Si tiene que estar escuchando, pero estar escuchando, pero mostrando que es la cara mientras está escuchando, ya le sube el costo, ya le sube lo que ya, sí, un costo más que tienen que hacer. Entonces, me parece que si se puede evitar ese costo, pues se evita. ¿Cómo lo evitaban antes en el colegio? ¿Se acuerdan que iban con la capucha? Muchísimos se ponen la capucha y entonces pues pueden tener su espacio más personal allí y no tienen que cuidarse de las miradas, no tienen que cuidarse de las expresiones. Me parece que es solo reducir un poco el costo. Ok, continúo. Aquí van. En marzo me angustiaba mucho la calidad académica que en la virtualidad se le daba a mis hijas. Hoy que retoman clases, mi preocupación mayor es la salud física y emocional de ella, con la gran suerte que el colegio se preparó de forma extraordinaria en términos de redes, internet, pero aún más en términos de atender las necesidades emocionales de ellas y de nosotros los papás. Lo académico algún día lo recuperaremos, pero el aprendizaje con todo esto es más grande que cualquier clase magistral dada por el mejor de los expertos. Gracias por este espacio. Me da infinita tranquilidad oírlos. Al parecer somos una familia muy normal, con temores, incertidumbres y demás, y en la conciencia, paciencia y unión familiar debe estar más presente que nunca. La conciencia de corazón. Mil gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo ayudar a manejar la culpa al joven que sin saberlo llevó al virus al hogar y contagió a alguien en la familia?
¿Tú o yo, Roby? Sigue, sigue. Ok. También tengo el tiempo. La culpa es de las emociones más complejas porque es la transformación de la responsabilidad. Es decir, hay una diferencia entre asumir una responsabilidad versus sentirse culpable. Entonces, ¿cómo ayudar al joven que trajo el virus o con cualquier otra situación? ¿Cómo ayudar a un joven que asume no la responsabilidad frente a algo que está pasando, sino la experiencia incomodísima de la culpa? Pues yo empezaría primero por explicar esa diferencia, y es que uno reconoce hasta dónde fue su responsabilidad, que tuvo en sus manos, que hizo y que dejó de hacer. Pero responsabilidad significa que cuando uno asume la responsabilidad, pues uno reconoce qué estuvo en sus manos, qué hizo o dejó de hacer, y ve qué puede estar en sus manos en ese momento. Con la responsabilidad uno puede ayudar, puede acompañar y puede reparar cuando sea posible. La culpa, en cambio, no deja hacer nada de eso. Porque la culpa solo busca el castigo. Cuando uno siente culpa, pues uno lo único que necesita es, si hice algo tan horrible, pues merezco un castigo muy grandote. Y nada es suficiente, porque pues es hartísimo. Entonces yo creo que le ayudaría a reconocer cuál fue su responsabilidad y qué puede hacer en este momento. Y cómo lidia con el malestar que le trae asumir esa responsabilidad. Pero ayudarle a hacer siempre le va a ayudar a rebajar un poco el malestar emocional. Roby. Sí, sí, no, quería también señalar que la mayoría de adolescentes que han lamentablemente infectado a alguien en su familia no lo hicieron como consecuencia de una irresponsabilidad, sino de una corresponsabilidad. O sea, probablemente tuvieron el permiso de sus padres para verse con alguien y de ahí pues el accidente, el contagio. Entonces también está, además del elemento de la culpa que ya señaló Mónica, está el elemento del dolor de haber generado un malestar al interior del hogar. Y ese tiene que ser trabajado comunalmente. O sea, ese finalmente tiene que ser un dolor familiar, donde el adolescente puede ser desculpabilizado, digámoslo de esa manera, de haberlo hecho, porque es finalmente una corresponsabilidad entre padres e hijos. Y eso simplemente como anecdótico me trae pues a un adolescente que contagió a sus dos abuelos, no a sus padres, a sus dos abuelos, y pues él dio positivo y se asume pues que él fue el vector, pero pues valga la pena decir nuevamente, el trabajo con él fue más hacia alrededor del dolor que de la culpa. Una vez desculpabilizado quedó el elemento del dolor. Lo Entonces otro creo que puede quedar que no allí se de lo pronto es un poquito la anticipación del riesgo. Entonces genera mucho ¿cierto? miedo. Eso es ayudarles a ver lo que realmente está pasando, no a basarse en la anticipación, porque empiezan a anticipar, ok, yo contagié, listo, yo asumo y entiendo que esto fue una corresponsabilidad, pero ¿qué tal que les pase algo? ¿Qué tal que esto empeore? Entonces, allí también es ayudarles a devolverse al presente, porque en el juego del qué tal, pues empiezan a vivir con unos miedos grandísimos. Entonces no, en este momento estamos manejándolo de esta manera, esto es lo que está pasando, y anticiparnos a que pueda pasar algo peor, pues también daría espacio a anticiparse a que pueda solamente solucionarse. Entonces, manejen el miedo que proviene de la anticipación. Mucha preocupación por los adolescentes, ¿no? Pregunta, ¿en los colegios debería exigirse? Esto pregunta una profe. ¿Exigirse qué? Que si debe Exigir. haber mucha exigencia en los colegios. Ah. Es decir, ¿qué tanto debe exigirse en los colegios? Esto es pregunta de nuestra profe. Sí, sí, sí. Sobre eso
también ha salido literatura muy, muy interesante que dice que tal vez la mayor parte del aprendizaje igual se va a lograr cuando los chicos retornen al colegio y proponen, digamos, en algunas escuelas como en Europa, que uno debería bajar ahora el nivel de exigencia, ¿ok? Porque también es bajar el nivel de exigencia para los padres de familia. Vean, y esto va muy, muy en la pregunta de Mauricio Mora sobre si algunas de esas cosas son permanentes o reversibles. Tengamos claridad de que todo lo que tiene que ver con educación es reversible. O sea, tal vez han visto que 2 gobiernos han decidido que en este año escolar, es una medida dramáticamente Va a compleja preguntarte y que sí, discutible, pero 2 que si, gobiernos han si decidido van que todos los niños este un año horario con repiten año. reglas o un horario Repiten más año. laxo con clases y todo. Pero, ¿alguien ¿Ah? tiene un micrófono prendido? Sí. Que todos los niños este año repiten año. Esa es una medida absurda. Ujú. Pero sí es una buena idea bajar el nivel de exigencia. Fíjense que muchos de los niños se quejaron al principio de la pandemia, en los meses de marzo y abril, que los profesores se pusieron mucho más rígidos y con una cantidad de trabajo enorme que finalmente no repercutió en ningún beneficio. Entonces creo que, pero eso, directivas del colegio tienen que tomar esas decisiones. Pero tal vez sí es una buena oportunidad para bajar un nivel y después retomarlo cuando volvamos al colegio. Ok, siguiente, tenemos todavía 4 preguntas, creo que ya vamos llegando, no sé hasta qué horas nos estaban facilitando esto, pero hagámoslas, tratemos de hacerlas todas. Ujú. ¿Cómo se manejan las situaciones de depresión con los jóvenes que los puede llevar a situaciones extremas, como pensar en suicidio? He leído que el porcentaje de suicidio en jóvenes aumenta. El Instituto Nacional, aquí meto una cuña, el Instituto Nacional de Salud ayer sacó, ayer o antier sacó un informe miedoso con eso. Adelante, Docs. Mónica. Eso nos pone en un tema que nos aleja un poquito de la entrada al colegio porque realmente no necesariamente, no va a tener que ver con el regreso al colegio. Es un fenómeno que nos viene preocupando y seguro Robbie está totalmente de acuerdo conmigo, viene preocupando ya desde hace bastante tiempo y es que ha habido un incremento importantísimo en manifestaciones de depresión significativas y en asumir el suicidio como una alternativa para acabar con el sufrimiento. ¿Cómo manejar eso? Me parece que es una pregunta que merece una respuesta larguísima, pero lo primero es si hay un reconocimiento de que hay señales de depresión importantes y señales de riesgo de suicidio. No me queda más para hacer corta la respuesta de que se requiere ahora sí de una consulta de intervención por parte de profesionales de salud mental. Creo que se nos sale como del espacio de una charla de este tipo. Si eso está sucediendo, por favor consulten y no se demoren en consultar. Robbie. No, y para eso tenemos el grupo de salud mental que lideran Nati y Evelyn, y donde estamos pues muchos psicólogos y psiquiatras también en el grupo, Mónica también. Entonces sí, si hay algo así, yo creo que vale la pena verdaderamente hacer una consulta, y como ustedes saben, nuestras consultas son absolutamente privadas, o sea, nadie se entera. Entonces creo que es bien importante guiarlo por esa vía. ¿Cómo enfrentar este pico con los hijos, ya que por este tiempo transcurrido tienden a necesitar salir? Sí, sí, es paradójico, pero fíjense que el pico nos coge cansados, ¿ok? Porque a Y eso. diferencia de los picos de otros países que los cogió pues en el principio de la pandemia, pero también mírenlo pues desde otro ángulo, y es, fíjense, el porcentaje de mortalidad que tuvo la situación por no estar preparados. Nuestro pico nos coge con un nivel de mortalidad
distinto al de muchos países, incluyendo países vecinos, más pequeños que nosotros, como Chile, como Perú, como Ecuador. Entonces, sí, nos coge cansados. Y creo que lo único positivo es que podemos hablarles de que estamos seguramente a un mes de distancia de un cambio en ese sentido. O sea que ya estuvimos escalando esta montaña todos estos 150 y pico de días y nos faltan tal vez otros 30 más para empezar a descender de la montaña. Y creo que hay que hablar con los chicos en sus diferentes edades de manera figurativa. Para algunos habrá que pintar una montaña y mostrar dónde estamos y para otros habrá que hablarlo abiertamente. Pero creo que también es muy chévere saber que al otro lado del túnel hay luz. Y eso también es muy, muy importante, mantener nuestros elementos de resiliencia y optimismo activos, así estemos cansados. Y yo le agrego a eso lo que ya veníamos diciendo, y es que a veces algunas actividades muy chiquitas pueden hacer la diferencia para este lapso de tiempo que nos hace falta. Entonces, a veces si necesitan salir, puede ser solo esa salida a montar bicicleta, porque a veces me sorprende hablar con personas o pacientes y estamos funcionando mucho en el o salimos muy bien o no salimos nada. Es probable que si salimos un poco, salimos a pasear al perro, salimos a la vuelta a la bicicleta en unas condiciones pues básicas de cuidado, eso haga la diferencia para poder transitar este último pedazo hasta que empiece a bajar la curva. Muy bien, acá viene otra pregunta. Los niños están teniendo que cambiar sus hábitos un montón. Han tenido demasiados cambios, pero a la vez necesitan tener rutinas. Mis hijos tienen 6 años. ¿Qué será menos grave? ¿Ser más flexible y dejarlos moverse a su velocidad o imponerles, como piden algunos colegios, mantener su rutina y hacerlos conectar a clase bañados y vestidos en lugar de permitirles desayunar con calma y, por ejemplo, bañarse después de clase? O hacer la clase sincroniza en la tarde y aprovechar el sol de la mañana, aunque sea en la ventana? Hasta donde sea posible, sobre todo con eso que estás exponiendo, siempre va a ser más fácil para que luego se ajusten a lo que va a venir relativamente pronto. Es que se bañen antes de su hora de clase, hagan su clase a la hora que es, porque una cosa es el exceso o los límites demasiado restringidos y otra cosa es esas rutinas muy básicas de autocuidado que solamente en general, les van a señalar momentos muy específicos del día. Entonces, hasta donde sea posible, pues que sigan los horarios que el colegio dice que se mantengan, entre otras, porque si hacen la clase sincrónica, es más probable que puedan ver, aunque sean los cuadritos chiquitos, a los otros compañeros y puedan participar y les puedan responder en el momento, que tiene que ser bastante más gratificante que solo ver la repetición de una clase. Sí, no, solo para agregar que verdaderamente la rutina de ellos y las nuestras cambiaron. Entonces hay que ser flexibles y crear pues nuevas rutinas. Por ejemplo, mi propuesta es que para muchos de los niños no los despertemos ahora a las 5:30 de la mañana, que era lo que hacíamos en el pasado, porque pues ya no es necesario. O sea, todos hemos cambiado de rutinas. Ahora tal vez tenemos la oportunidad de almorzar juntos, cuestiones nuevas. Y vale la pena además no solo imponer las rutinas, sino verbalizarlas y lograrlas como un acuerdo intrafamiliar. O sea, donde los niños también tengan voz, tal vez voto, pero es muy importante que estemos dispuestos a reconstruir nuestras rutinas en este momento. Ok, bueno.
En el colegio de nuestros hijos se mantuvo el horario habitual escolar. Me parece importante porque genera esta rutina de levantarse, arreglar su cuarto, desayunar juntos e iniciar sus clases por Zoom. Clases sincrónicas y otras asincrónicas sirven para el manejo del tiempo, organizar y planear sus actividades. ¿Ustedes motivan conductas como estas o prefieren un horario laxo? Creo que esto ya lo dijeron, Sí, ¿cierto? Esto es Sí. lo que es lo acabamos de mismo. leer. Ujú. Hay otra pregunta entonces. Mi pregunta, ¿cómo manejar la gran desmotivación por parte de los niños más pequeños, 5 o 6 años, que están cansados de la virtualidad y que aún no tienen un vínculo creado con sus nuevos profesores? Mi hijo ante todo responde, no quiero. Por- Es un niño sano, ¿no? Sí, Un niño sano. sí. Sí, 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 no quiero es la respuesta correcta. Pero realmente hay que, pues, ir de abajo para arriba, Ujú. y ir creando, pues, la rutina de que se conecte por un rato y ir como aumentando esos ratos de conexión. Obviamente a los 6 años esto no es para nada óptimo. Y también depende de la gente al otro lado. O sea, quiero decir, de los profes de transición, de kinder, de prekinder, en poder hacer de la actividad una actividad creativa. Por ejemplo, me tocó asesorar un kinder, no de Bogotá, sino de fuera de Bogotá, en ese sentido, que funcionaba como kinder y guardería a la vez. Entonces los niños estaban allá desde 7 de la mañana a 3 de la tarde, y estos pretendían pues hacer por internet virtual una actividad pues de 7 de la mañana a 3 de la tarde con niños tan pequeños. Eso es, eso está destinado al fracaso. Entonces, rutinas, empezar de rutinas breves a rutinas más largas, me parece que es la opción, y cada padre de familia también puede hablar con su kinder, con su transición, con su colegio, para decir, digo, que este es el proceso en el que está avanzando. Y yo completo eso en que a veces he notado algunas mamás y papás un poco más nerviosos porque sus hijos no están yendo al ritmo que suponen que tendrían que ir, y están ahí muy pendientes de exigir al lado del chiquito están exigiéndole, no, pero es con amarillo, no, pero el círculo lo tienes que hacer más redondito. Mi sugerencia ahí es, no exijan, dejen que sea el profe o la profe la que lleve el ritmo, porque a veces de verdad el chiquito está muchísimo más recargado, es por la exigencia que tienen los papás al lado de él. Entonces, realmente confían en que los profes van a jalarlos, tal como lo dice Robbie, pues van a ir de poquito a poquito, pero el profe va a saber jalarlos, no tienen ustedes que hacer más que lo que el profesor está haciendo. Y Muy ese bien. circulito que quedó imperfecto, lo vamos a acabar perfeccionando cuando vayamos al colegio, y va a Sí. salir súper bonito. De acuerdo. Listo. ¿Qué tantos límites en las pantallas sociales, es decir, juegos virtuales? He escuchado que los daños son terribles para el cerebro. ¿Cuánto tiempo está bien para los niños los juegos tipo Fortnite? Yo no lo conozco, pero de pronto nuestros doctores sí. ¿Qué dicen ustedes aquí, Mónica y Robbie? Okay. Ah, Me, bueno, me quiero referir antes del tiempo solamente a un aspecto, Mónica, y es al aspecto de juegos como Fortnite, sí. porque estos son juegos en red, Uh-huh. son juegos que se juegan además muchas veces o me ha pasado con chicos que de 13 años están jugando con otros y ni siquiera los conocen. Uh-huh. Esta es una manera en que adultos también entran al mundo de las redes de los niños. Uh-huh. Y esto sin supervisión de los padres es verdaderamente un peligro. Entonces, yo antes de decir algo sobre tiempos, quería decir pues que esto tiene que ser claramente supervisado. Um, y por eso hablábamos muy al principio de la charla sobre las pantallas sociales, las pantallas recreacionales y las pantallas educativas. ¿Ok? O sea, hoy tenemos 3 tipos de pantallas. Perdón, Mónica. No, iba a hacer referencia justo a eso, y es que ya habías mencionado
que en este momento tendríamos que diferenciar entre qué están haciendo en la pantalla. Fortnite, que lo mencionan, nos ha dado bastante lidia en la consulta, porque Fortnite es un juego que a través del cual socializan, pero encima es un juego que debió haber sido pensado, por lo menos debieron haberse apoyado muchísimo en psicólogos, porque utiliza un sistema de refuerzo muy sólido que hace que se mantengan allí muchísimo tiempo, porque están todo el tiempo teniendo que ganar, ganar y ganar, comprar cosas, y se convierte en algo que es difícil, de difícil abandono. ¿Como Entonces, adictivo? sí, es un juego bastante En adictivo. algunos Entonces, niños, sí. En algunos niños. dependiendo de las características del niño, de cuánto tiempo esté en la pantalla con Fortnite, puede ser adictivo. Entonces, ya que lo mencionan, estoy totalmente de acuerdo con Robbie. Ese en particular, diferente a otros juegos, es un juego que merece más atención, merece límites en tiempo y atención de con quién están jugando. Porque yo sí he tenido consulta de padres con niños que están jugando demasiado, sobre todo en vacaciones. Ahorita que entran a los colegios realmente no van a tener tanto tiempo, pero en vacaciones muchísimo tiempo jugando Fortnite y después de eso el síndrome de abstinencia, entonces irritabilidad, se vuelven muy groseros. Entonces ahí sí nuestra indicación es revisen con quién están jugando. Yo prefiero incluso que jueguen en bloques de tiempo y no un tiempo largo. Entonces, si era en vacaciones, ya no. Que jueguen en bloques cortos y vuelvan y se conecten después a que jueguen en bloques largos, porque el jalonazo es impresionante. Muy bien. ¿Cómo evaluar los procesos de los niños en edad preescolar? Pero no sé si la supongo los pregunta es procesos de cómo, aprendizaje, pero ¿quieres hablar tú? Esta pregunta es de William Castro. Adelante, William, ponte tu micrófono y hazla tú. Por ahí andaba. Sí, ahí está. Sí, buenas noches. Dale. Estoy aquí desde la cuenta de mi esposo. Sí, pues digamos, cómo evaluar esos procesos académicos, ¿sí? Estos desempeños de los niños, teniendo en cuenta que en este momento, como ustedes dicen, los papás están ahí todo el tiempo reforzando, respondiendo, cada tema, cada actividad que se hace con los niños y no se logra un proceso pues 100% objetivo con el niño. Entonces, ya en el momento de emitir estos conceptos, nosotros como docentes a decirle a un papá hay que reforzar este tema o en el colegio ya presentar como tal los resultados de lo que se está llevando a cabo, pues es un poco complejo realmente saber cómo debemos en este momento evaluar y qué evaluar en ellos. Ok. Gracias. Pues, Mónica, si quieres o... No tengo una respuesta muy específica, dado que yo no soy especialista en evaluación de preescolares, pero mi posición sería, en este momento habría que centrarse más bien en que se adhieran un poco al proceso, que los niños puedan permanecer y hacer las cosas básicas. Y yo esperaría, tenemos un año lectivo completo. Entonces, si se quiere evaluar un poco los avances, pero creo que tendrían que ser los colegios los que te respondan, pero yo consideraría que eso no sería lo más urgente de resolver. Yo esperaría que volvieran al colegio y se les pudiera ver de manera más independiente y reforzar entonces un poco lo que se requiera reforzar. Robbie. Sí, esto nos lleva, digamos, a algo que hemos visto a través de todo el proceso escolar en la pandemia,
y es que detrás de cada niño hay un padre. Y esto nos ha dejado ver a los padres más ambiciosos y más tensos con el aprendizaje y las metas que deben alcanzar sus hijos. Y de hecho tengo pues la cantidad de padres tramposos que han respondido las pruebas de los hijos y que han mostrado los dibujos de los hijos o les previamente no les ayudaban, ahora les ayudan. Verdaderamente mi recomendación es como dirían los gringos, cool down, ¿ok? Bajémosle pues a esas exigencias, no nos metamos verdaderamente en la valoración como tal, dejemos que aprender sea más divertido que objetivo sacar buenas notas. Y si aprovechamos en este momento en casa que ese aprendizaje tenga esa cualidad, que fue la que tal vez la mayoría de nosotros también recordamos de nuestro cole, entonces hagamos durante este mini espacio que tenemos de varios meses de ese aprendizaje algo súper divertido. Al niño lo que hizo le quedó lindo y mañana le va a quedar más lindo, pero es por esa vía que tenemos que llevarlos. Bueno, con esto termina nuestra ronda de preguntas. No sé si nuestros panelistas quieren conversar algo más, comentar algo más, o prendemos micrófonos para que se saluden y nos despedimos. Roby, Mónica. Yo solo quiero decirles que es la oportunidad para que los niños realmente aprendan otras cosas. De pronto eso, aprendan solo a estar cómodos haciendo lo del colegio, que el colegio no se convierta pues en la carga grandota, sino que solamente aprendan a que es rico estar allí haciendo lo del colegio. 2, para mí sería la enorme oportunidad para que aprendieran a ser un poco más responsables de lo que pueden hacer. Entonces, si hoy no saben imprimir la hojita en la que tienen que trabajar, pero les podemos enseñar y de ahí en adelante ya pueden aprender a imprimir, pues ya empezaron a independizarse. Entonces, me parece que sí, en vez de adelantar muchísimo en contenidos, se adelanta en competencias, pues tenemos un camino grandote ganado. Sí. Y si pueden pasarles el escritorio a la cocina o si se lo pueden pasar a la sala y pueden dividir un tomate en 4 partes y ver que eso es lo mismo que un cuarto y jugar con eso, digamos, en vivo y en directo. Vaya, el aprendizaje va a ser mucho más divertido de lo que tendría que ser, pues, estar frente a una pantalla rellenando cuadritos y haciendo cosas de ese tipo. Entonces, verdaderamente nos exige también ser creativos en este momento. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Roby, a Mónica y a todos ustedes por su presencia y su atención y sus preguntas. Si quieren, prendan los micrófonos para que se vean todos. Les dejo un par de minutos más antes de terminar la reunión, para que se saluden unos con otros. Bueno, buenas noches. Mil gracias. Muy interesante y valioso. Sandra, gracias por las ideas, conceptualizaciones y aportes desde la experiencia de los dos. Un abrazo a Mónica Ventura, mi inolvidable profesora en la Javeriana de Cali. Abrazos, debo salir. No dice cuál Sandra es, pero supongo que tú sabes quién es. Ángela Gómez, muchas gracias. Muy enriquecedora esta charla. Se siente un apoyo muy grande. Elisa Cohen, mil gracias. Felicitaciones, muchas gracias de Miriam Alarcón, William Castro también. Muy bien. Y la cuña de siempre que les hacemos es, acuérdense que tenemos el Comité de Salud Mental con profesionales de verdad, todos preparados y muy dispuestos a apoyarlos. No duden en consultarnos. Roby lo dijo al principio y yo cierro con eso, y es, vamos a siempre a manejarlo de manera confidencial. Cuenten con nosotros. Acá estamos. Gracias. Yo reitero lo mismo. Bueno, entonces para todos, muy buenas noches y gracias por su asistencia. Buenas noches. Chao, chao.
Chao. Chao. Chao, Mónica, chao, Evelyn. Buenas noches a Bye. todos. Chao. Gracias, chao. Chao. Luego, gracias. Chao.